Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Después de unos días, la semana pasada, de vacaciones en California, en Los Ángeles, ciudad agitada por las revueltas callejeras, las protestas contra los abusos del gobierno de Trump. El sábado, como ustedes saben, el presidente cumplió 79 años y organizó un gran desfile militar. Fue un regalo que se hizo a sí mismo. Hoy, antes de viajar a Calgary, en Canadá, el presidente Trump parecía muy orgulloso, no solo por el éxito, dijo, del desfile militar, bastante atípico en este país, pero porque los meteorólogos fallaron en pronosticar que llovería copiosamente el sábado por la tarde, cosa que no ocurrió. Last night was a tremendous success with a fantastic audience. It was supposed to rain. They gave it a 100% chance of rain, and it didn't rain at all. It was beautiful. And so I asked if they gave it 100% chance, right? 100% it was going to rain like crazy, and it didn't rain at all. How did they predict 100 years out and 50 years out or 200 years out? They didn't do too well, the weather people, last night, but it was beautiful. En mi opinión, el desfile militar fue, por una parte, innecesario y por otra parte, erróneo. Los países serios, los países poderosos, no exhiben públicamente en desfiles, en paradas, sus armas, sus mejores armas. Al contrario, las esconden. De manera que ver desfilar a soldados y a tanques y a vehículos de guerra resulta una cosa muy del pasado. No quiere uno, siendo en teoría el ejército de Estados Unidos el más poderoso del mundo, que sus enemigos se enteren de las armas que uno tiene. Dicho eso, Trump comentó también la guerra en Irán. Israel e Irán llevan 4 días ya lanzándose bombas mutuamente, pero desde luego Israel va ganando de lejos, abrumadoramente, esa guerra, porque ha destruido grandemente las capacidades militares de Irán y porque ha rebajado las probabilidades de que Irán pueda algún día tener la bomba nuclear. Israel no puede permitir tal cosa porque los locos que gobiernan Irán, que son terroristas, sueñan con disparar la bomba nuclear contra Irán para matar al pueblo judío. Trump comentó la guerra en Irán y defendió al primer ministro de Israel, de quien es amigo. Well, we get along very well, and I will tell you that I think I have great respect for each other. Can you give us Go ahead, what? Mr. President, can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Bueno, el gobierno de Estados Unidos le dio 60 días de plazo a la dictadura terrorista de Irán para tratar de negociar y llegar a un acuerdo que impidiera a Irán seguir desarrollando el proyecto de la bomba atómica. Irán no quiso firmar ese acuerdo y entonces Israel procedió a atacar a Irán. Tiempo atrás Israel había ya bombardeado a Irán, destruyendo todos los aviones de guerra de ese país. De manera que ha sido bastante sencillo para Israel dar de baja a los principales terroristas de la dictadura iraní,
salvo al líder supremo Jomenei. Pero a los demás los ha matado a todos. Al jefe de las Fuerzas Armadas, al jefe de la Guardia Revolucionaria, al jefe de la Policía Política, a los científicos jefes del programa nuclear, a todos los han matado. Con drones, con bombas, gracias a que Israel tenía y tiene todavía dentro de Irán una vasta red de espías. Espías iraníes que odian a la dictadura terrorista de su propio país y que colaboran secretamente con Israel. Por eso Israel ha destruido virtualmente toda la capacidad militar de Irán y ha rebajado sustancialmente la posibilidad de que Irán pueda algún día tener la bomba atómica. Ahora bien, Trump ha pedido hoy al final de la tarde que todo el que pueda evacuar Teherán se vaya de ahí cuanto antes. Entonces, muchos iraníes están tratando de evacuar la capital, Teherán, y es por supuesto un caos, ¿no? No saben a dónde ir. Y Trump va a tener que tomar una decisión muy importante, vamos a ver en qué sentido la toma, ¿no? Israel le ha pedido que use una bomba y un determinado avión para tirar la bomba, B-2, para destruir un búnker que tiene Irán en la localidad de Fordo. Se presume que ahí en Fordo, muy en el subsuelo, en un búnker muy hondamente subterráneo, Irán ha escondido sus reservas de uranio enriquecido, que viene siendo más o menos la última reserva que le queda para tratar de desarrollar la bomba nuclear. Israel no tiene ni el avión ni la bomba para destruir ese búnker. Estados Unidos sí la tiene. Trump tendría que dar la orden para que vaya un B-2, un avión militar B-2, y tire una bomba y luego otra para penetrar verticalmente en el búnker donde está el uranio enriquecido de Irán. ¿Tomará Trump esa decisión? Mi presentimiento y mi intuición dicen que no, que Trump va a tratar de forzar a los iraníes a llegar a un acuerdo para no tener que bombardear el búnker nuclear de Fordo, cosa que Israel no puede hacer porque carece de la bomba y del avión para disparar, para descargar esa bomba. Trump también se vanaglorió de que gracias a que envió a la Guardia Nacional y a infantes de Marina a Los Ángeles, las protestas callejeras, los disturbios violentos no resultaron tan dañinos. So the protesters, if we didn't have the National Guard on call and ready, they would rip Los Angeles apart. They come and they check and they say, is the National Guard going to be there? And if the National Guard's being there, they don't even show up. En cambio, mucha gente en Los Ángeles, y yo estuve ahí la semana pasada, considera que fue un exceso innecesario de Trump sacar a la calle a la Guardia Nacional y a los infantes de Marina, porque la policía de Los Ángeles podía por sí sola controlar los disturbios. En general, el espíritu de las manifestaciones era pacífico, ¿no? Sí, había mucha gente ondeando banderas mexicanas, pero yo creo que eso no es un delito y que uno puede amar a Estados Unidos y amar a México también, ¿no? Si México es tu país de origen. Le preguntaron a Trump si él aprueba los ataques aéreos de Israel a Irán. Have you asked Israel to pause their airstrikes into Iran? Well, I don't want to say that. Mr. President, do you expect to have some trade deals announced at the G7 summit coming up? Look, we have our trade deals. All we have to do is send a letter. This is what you're going to have to pay. But I think we'll have a few new trade deals, yeah. Will the U.S. continue to support the defense of Israel? Will the U.S. continue to support Israel in its defense? We do, yeah. Thank you very much, everybody. Hay que entender que Netanyahu, el primer ministro de Israel,
está tratando de neutralizar por completo la capacidad militar ofensiva de Irán, que es una manera de proteger al pueblo de Israel, porque Irán es un país gobernado por una dictadura de locos terroristas, ¿no? Se entiende entonces que Israel, actuando en legítima defensa, quiera dar de baja a esos locos terroristas y quiera destruir las instalaciones nucleares de Irán. Se tiene que entender, ¿no? Trump viajó a Canadá, estuvo hoy en Canadá. Iba a pasar la noche, pero tomó la decisión de irse repentinamente hoy al final de la tarde. Dijo que la crisis del Medio Oriente le exigía volver. Probablemente se fue antes de tiempo porque no se sentía precisamente bien recibido, bien acogido, rodeado de afecto. Pero él se lo ha ganado, ¿no? Él se ha pasado meses insultando, agraviando a los canadienses y es perfectamente natural que los canadienses lo vean con antipatía. Trump se ha ganado ese encono, esa aversión, ¿no? Y las encuestas en ese sentido son particularmente elocuentes. Veamos. Those folks, not big fans of Donald Trump. Not big fans at all. No confidence Trump will do the right thing when it comes to world affairs. Look at this. All these numbers are at least at 60% or above. You could start off here at the bottom, Japan 61, the UK 62. You go to that next row, Italy 68. We're getting higher and higher and higher. Canada 77. And finally, France 78%. And Germany, 81% of Germans have no confidence that Donald Trump will do the right thing when it comes to world affairs. ¿Por qué esos 6 países? Porque esos 6 más Estados Unidos conforman el G7 y Trump fue a Calgary, en Canadá, a una reunión del G7. Quiere decir que 81% de alemanes no confían en Trump, 78% de franceses tampoco y 77% de canadienses tampoco. Quiere decir que hay bastante gente juiciosa, sensata en esos países, ¿no? Yo tampoco confío en Trump. Trump ha demostrado sobradamente que uno no puede confiar en él, ¿no? Uno no sabe qué va a hacer Trump mañana, pasado. Él no lo sabe tampoco, ¿no? En 3 semanas tienen que anunciar los nuevos aranceles. Sabe Dios cómo va a disparar y contra quién va a disparar, ¿no? Es Trump. Tiene que decidir si descarga la bomba contra el búnker nuclear de Irán en Fordo. ¿La tira? ¿No la tira? Sabe Dios. El azar tirará los dados y Trump decidirá. En promedio, los 6 países del G7, y Trump se reunió hoy en Canadá con sus líderes, ninguno de los cuales es particularmente fan de él. 73% de la gente en esos países, que por cierto incluyen a Japón y a Canadá, y por supuesto Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, 73% de la gente tiene una opinión mala de Trump. Trump se ha ganado eso, solito se lo ha ganado. Take a look here. Okay, no confidence that the U.S. president will do the right thing when it comes to world affairs. We're going to look at a median of those 6 countries that we just saw on the other side. You see it here. In 2025, 73%, the median in those countries have no confidence that Donald Trump will do the right thing when it comes to world affairs. With Joe Biden, look how much lower that number was. It was basically 50-50 at 51%. So the percentage of those G7 countries that have no confidence that Donald Trump will do the right thing has gone completely through the roof. We're talking about a 22-point jump in just a year's time. Rough room, tough room for Donald Trump. Y este fogoso, agitado comentarista de encuestas dice que el 91% de los canadienses están a favor de que su país reduzca el trato comercial con Estados Unidos. Eso ya está ocurriendo, ¿no? Ustedes ya lo saben. Los canadienses no están comprando productos estadounidenses. Peor todavía, no están viniendo aquí a Estados Unidos. 1 de cada 4 turistas internacionales que vienen a Estados Unidos, 1 de cada 4 viene de Canadá. Y ahora no están viniendo. Solían venir en el verano, buscando climas amigables. No están viniendo. ¿Por qué? Porque están furiosos con Trump.
And no ally has been closer to us over the years than Canada has been, but Canadians are reducing reliance on the U.S. as a trade partner. Look at this. 91% say that, yes, that they, in fact, the Canadians should, in fact, reduce reliance on the U.S. as a trade partner. You never see numbers that high. I'm laughing because it's just unprecedented compared to just 9% who disagree. 9%, that's about the percentage of Americans who believe we faked the moon landing. When you're in this territory, you know that we're in a lot of trouble. Donald Trump's in a lot of trouble when it comes to Canadians' views on him. Es bueno este comentarista. Bueno, yo entiendo a los canadienses. Si yo fuera canadiense también tendría una pobre opinión del señor Trump, ¿no? ¿Qué no les ha dicho? Ha dicho que Canadá no es un país en serio, ¿no? Que es un país impresentable. Y que tiene que integrarse a Estados Unidos, ¿no? Y además les ha clavado un montón de aranceles francamente hostiles, ¿no? Al acero, al aluminio, a los autos importados, a un número de productos canadienses que este país solía importar, solía comprar. Entonces Trump ha sido francamente abusivo y matonesco y hasta diría canallesco con los canadienses, ¿no? Con el primer ministro Trudeau, llamándolo gobernador. Y a Trump esto le parecía gracioso, pero a los canadienses no. Se lo han tomado a pecho, no es para menos. Trump llegó en el avión presidencial que ya le va quedando chiquito. Él está esperando que terminen de remodelar el avión catarí que le fue regalado. Llegó al aeropuerto de Calgary, en Canadá. La cumbre del G7 fue en un lugar en el campo, bucólico, bien resguardado. Pero el primer ministro canadiense, el señor Carney, no fue a recibir a Trump al aeropuerto. Qué lindo el uniforme de la Guardia Canadiense, ¿no? Una guardia que históricamente va a caballo, que lleva una chaqueta roja, un pantalón negro y sombrero. Bueno, el primer ministro de Canadá, muy educado él, francamente, un gran anfitrión, muy amable, refinadísimas maneras, fingiendo que no le guarda rencor a Trump, y haciendo un buen trabajo histriónico de simulación, le dio la bienvenida, le dijo feliz día, bueno, llega un poquito tarde porque tu cumpleaños ha sido ayer sábado, que Trump cumplió 79 años, ¿no? Bienvenido. Welcome to Canada. Thank you. It's a great honor. Happy birthday. A few days short. A little bit. A few days short, but didn't have a chance to see you on the day. Happy birthday to the U.S. military as well, 250th, and this is the 50th birthday, if you will, of the G7. This marks the 50th birthday of the G7, and the G7 is nothing without U.S. leadership, and your personal leadership of the United States, many issues. Geopolitics, economic, technology, and working hand in hand with the United States, Canada and the United States. Trump lo mira con un aire condescendiente, como si estuviera mirando a un empleado, ¿no?, de la Torre Trump. No le sonríe, no le agradece, no lo mira así como, bueno, ya, deja de hablar que quiero hablar yo. Y por supuesto habló él, ¿no? Y habló un montón. Él no estaba contento. ¿Por qué no estaba contento? Porque decía, está muy mal que en esta cumbre no esté mi amigo Putin. Claro, Trump no va a decir el dictador ruso, yo digo el dictador ruso Putin. Debería estar acá con nosotros. Pero eso lo vamos a ver y oír después de la pausa. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Hoy en la cumbre del G7 en Canadá, el presidente Trump, acompañado del primer ministro canadiense Carney, lamentó que no estuviera más en esas cumbres el
dictador ruso Putin. Trump dijo que fue un gran error expulsar a Rusia del no era G7 entonces, sino G8. Pero Rusia, y en particular su odioso autócrata, se ganaron esa expulsión merecidamente, porque en 2014, hace ya bastantes años, ¿no? Obama era presidente, Putin dio la orden de invadir por primera vez Ucrania y capturaron los invasores rusos la península de Crimea hasta el día de hoy. Entonces Rusia demostró que no pertenecía al G8, que su jefe de Estado no era un demócrata, no actuaba democráticamente y que no respetaba los principios básicos del G8. Entre ellos, que ningún país puede invadir a otro, conquistar territorialmente a otro. Por mala conducta, Rusia fue separada del G8. Y es una decisión que el tiempo demostró impecable, ¿no? Porque se ha seguido portando mal y aún peor. En 2022 invadió Ucrania a gran escala y quiso conquistar el país entero, incluyendo Kiev, la capital. Entonces, que Trump vaya hoy a Calgary, en Canadá, a abogar por el dictador ruso y a pedir que Rusia vuelva a ser parte de ese club exclusivo, que es un club donde los países se tienen que portar bien, donde los jefes de Estado tienen que ser democráticos. No pueden, como Putin, organizar fraudes electorales, mandar secuestrar, torturar y matar a sus opositores, ¿no? Rusia ha perdido por su mala conducta el derecho de pertenecer a ese club exclusivo, pero Trump va a Canadá no a pedirle a Rusia que se retire de Ucrania, sino a pedirle al G7 que Rusia virtualmente invada ese club exclusivo y vuelva a ser parte de él. Penoso. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. And you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. But it didn't work out that way. But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table, so it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. No tiene sentido el raciocinio, la lógica de Trump, no tiene sentido. Porque él dice, si Rusia estaría aquí en el club, en la mesa, entonces no atacaría a Ucrania. Perdón, Rusia estaba en el club antes de atacar a Ucrania en 2014. Estando en el club, atacó a Ucrania. Y como estaba en el club y atacó a Ucrania y capturó la península de Crimea, hasta el día de hoy fue expulsada del club. Entonces no tiene lógica cuando Trump dice, si estuvieran los rusos acá no habría guerra. No, hubo guerra, hubo invasión con Rusia siendo parte del G8. Y ya también es una cantaleta majadera que diga, si yo hubiera ganado las elecciones de 2020 y no Biden, Rusia no hubiera invadido. Esa lógica tampoco es convincente, ¿no? Porque él dice, si yo hubiera sido presidente en 2022, Putin no invadía Ucrania. ¿Por qué? Porque Trump sugiere que Putin lo obedece o le tiene miedo. Mentira. Si Putin lo obedeciera o le tuviera miedo, no seguiría bombardeando Ucrania. Trump le ha pedido que deje de hacerlo y Putin sigue haciéndolo. Así que Trump ahora es presidente y Rusia continúa en guerra contra Ucrania. No tiene lógica su raciocinio, ninguno. Por supuesto, es un raciocinio que está contaminado profundamente de ego, de vanidad, pero los hechos lo desmienten. Trump dijo también que las conversaciones en esta breve visita suya al G7 estarían enfocadas prioritariamente en los acuerdos comerciales. Other than that, I think we're going to accomplish a lot, and I expect to. And I think our primary focus will be trade and trade with Canada, and I'm sure we can work something out. Yeah, very Thank good. you very much. Yeah, so
Luego le preguntaron cuáles van a ser finalmente los aranceles respecto de Canadá, ¿no? Trump va a anunciar los primeros días de julio los aranceles contra cada país, sabe Dios con qué disparate se va a descolgar, ¿no? De momento los aranceles contra Canadá ya son bien hostiles, ¿no? Ya son bien hostiles, los de autos, acero, aluminio y otros, ¿no? Pero Trump no mostró flexibilidad al responder y dijo: yo siempre he creído en la eficacia de los aranceles y bueno, el señor Carney, a quien él llama Mark no, él tiene otras ideas, bueno, unas ideas muy complejas, muy interesantes, pero yo creo en los aranceles. What is holding up a deal with Canada from your perspective? It's not so much holding up. I think we have different concepts. I have a tariff concept, and Mark has a different concept, which is something that some people like. But we're going to see if we can get to the bottom of it today. I'm a tariff person. I've always been a tariff. It's simple, it's easy, it's precise, and it just goes very quickly. And I think Mark has a more complex idea, but also very good. So we're going to look at both, and we're going to see what we're going to come out with something, hopefully. Luego dijo Trump que en su opinión Irán, que está siendo en su capacidad militar destruida por Israel, y enhorabuena, que Irán quiere hablar, que Irán quiere desesperadamente negociar porque, bueno, le están haciendo un daño profundo, ¿no?, en su capacidad militar, en su capacidad nuclear. Y en su capacidad no solo de infligirle daño a Israel, sino sobre todo de seguir haciéndole daño a la propia población iraní. Tengan ustedes en cuenta que la dictadura terrorista de Irán es muy impopular. La gran mayoría de los iraníes, sobre todo los jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes, detestan a la tiranía teocrática de su país. ¿Por qué los detestan? Bueno, porque los secuestran, los torturan y los matan a los jóvenes. Los secuestran, los torturan y los matan. A las mujeres jóvenes las matan si salen a la calle sin el velo. Entonces, lo que está tratando de hacer Israel no es solo destruirle la bomba atómica en ciernes a Irán, sino también destruir a la dictadura de Irán, para que Irán algún día tenga un gobierno que represente bien a su gente, ¿no? Mr. President, have you heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah, What have you heard? What have you heard from the Iranians? they'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Añadió entonces Trump que fue un gran error de Irán no llegar a un acuerdo diplomático con Estados Unidos que evitase el ataque militar de Israel. Do you think that he should have a seat at the G7 today, that it should be the G8? I'm not saying he should at this point, because too much water's gone over the dam, maybe. But it was a big mistake. Obama didn't want him, and the head of your country, the proud head of your country, didn't want him. This was a big mistake. You wouldn't have that war. You know, you have your enemy at the table. Even I don't even consider him. He wasn't really an enemy at that time. There was no concept. If I were president, this war would have never happened. But likewise, if he were a member of what was called the G8 at that time, it was always the G8, you wouldn't have a war right now. Es penoso ver al presidente de Estados Unidos en una cumbre del G7 defendiendo a un tirano sanguinario como Putin. Quizá Trump subestima que Putin sea un hombre tan malvado, quizá incluso le parece fascinante o admirable, ¿no? Pero Putin ha demostrado que es un hombre de infinita crueldad con su propio pueblo, con los jovencitos rusos a los que manda morir en Ucrania y con los líderes opositores, los disidentes, ¿no? Hay que ver cómo los ha matado, torturado uno a uno, ¿no? Uno a uno, incluso fuera de Rusia, ¿no? Entonces, Putin no es un señor que merece estar en el G7, no lo merece. Tampoco lo merece el dictador chino.
Y Trump termina también abogando por él y diciendo China tendría que estar acá. No, ¿por qué no? Bueno, porque China no es una democracia. Esa no es una razón suficientemente poderosa. Why not have China at the G8? Why not have China here, the biggest economy in the world after the United States? Well, it's not a bad idea. I don't mind that. If somebody wants to suggest China coming in, I think we suggest. But you want to have people that you can talk to. You know, they don't talk. Putin speaks to me. He doesn't speak to anybody else. He doesn't want to talk because he was very insulted when he got thrown out of the G8, as I would be, as you would be, as anybody would be. He was very insulted, and I mean, he was thrown out by Trudeau, who convinced one or two people, along with Obama. He was thrown out, and he's not a happy person about it, I can tell you that. Es increíble cómo defiende a Putin, ¿no? Incluso cuando le pregunta por China, vuelve a defender a Putin. Cómo lo trataron mal, cómo lo insultaron, cómo lo ofendieron. Es normal que él esté cabreado y que entonces quiere invadir varios países en Europa. Por favor. Luego Trump dice que él va a seguir arrestando indocumentados en las ciudades santuario. Esto de arrestar indocumentados, yo vengo de Los Ángeles, estuve ahí la semana pasada. No, es que no solo están arrestando indocumentados, los cancerberos del ICE van por las calles, hablo de Los Ángeles, de los barrios pobres de Los Ángeles, y a cualquier hombre joven, de apariencia hispana, latina, mexicana, lo arrestan, lo detienen, le exigen que muestre papeles. Pero muchos de estos muchachos no van con el pasaporte americano en el bolsillo. Muchos de estos muchachos han nacido en Estados Unidos, en California. Pero los cancerberos de ICE les preguntan, ¿en qué hospital naciste? Basta con que el muchacho que está nervioso porque lo están esposando no recuerde el nombre del hospital para que se lo lleven a la cárcel. Y después, un día, 2 días, 3 días después, el muchacho prueba que nació en Estados Unidos y que es estadounidense y lo liberan. Es decir, que persiguen y arrestan a jóvenes solo por su perfil racial. ¿Me dejo entender? Si el joven es blanco, albino, rubio, de ojos azules, no lo detienen. Pero si parece mexicano, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, ¿no es cierto? Si es un poco más moreno, un poco menos blanco, y tiene el perfil racial sospechoso de, este es hispano, de inmediato le caen encima, lo detienen y le exigen que muestre que es residente o... Pero la gente, estos muchachos, no están acostumbrados a ir con su carnet de residente o con su pasaporte de Estados Unidos. Entonces muchas veces no pueden probarlo. Con lo cual el abuso es verdaderamente vil. You did a post last night where you said you want ICE to really target Democrats. Yeah, I want them to focus on the cities because the cities are where you really have what's called sanctuary cities, and that's where the people are. I look at New York, I look at Chicago. I mean, you got a really bad governor in Chicago and a bad mayor. No questions. But the governor's probably the worst in the country, Pritzker. But I look at how that city has been overrun by criminals. And, you know, New York and L.A., look at L.A. L.A., those people weren't from L.A., they weren't from California, most of those people, many of those people. And, yeah, that's the focus. Una pausa y al volver, Trump en la cumbre de Canadá aparece con el primer ministro británico Keir Starmer y a Trump se le caen los papeles, pierde literalmente los papeles. Ya venimos. Hoy por la tarde, en la cumbre del G7 en Calgary, Canadá, el primer ministro de ese país, el señor Carney, recordó cómo hace 50 años en Francia se creó el G7. 50 years ago, in France, a group of leading industrial nations got together in the face of global economic and financial crisis. The end of the international monetary system is known. Stagflation threatening,
challenges in the Middle East, geopolitical challenges in the Middle East, and it was the frank and formal discussions around that table in Rambouillet that led to a long period of decisions and prosperity at that time. Dijo que es importante reforzar la seguridad de los países del G7, pero que tal cosa solo será posible si antes aquellos países consiguen elevar sus niveles de prosperidad. A más riqueza, mejores armas, supongo. A strategy. We have to change with the times and to build a better world. And some of you, such as you, Mr. President, have anticipated these massive changes and are taking bold measures to address them. All of us around this table are reinforcing our militaries and security services for the new world. But we all know that there can be no security without economic prosperity and no prosperity without resilience. And in a world where shocks flow across the borders, that resilience comes from cooperation. Cooperation that starts around this table. Cooperation that can lead to a new era of prosperity. Pero Trump mucho no quiere cooperar con ellos, ni con los canadienses, ni con los europeos, ni con los japoneses. Luego Trump salió acompañado del primer ministro británico, el señor Starmer, dijo que habían firmado un nuevo acuerdo comercial. Ya uno no sabe cuántos acuerdos comerciales ha firmado Trump con el Reino Unido, ¿no? Y ya uno no sabe cuál es el arancel final. Lo cierto es que a Trump se le cayeron los papeles y el británico, muy atento y servicial, se agachó para recogerlos. We all know the great Prime Minister of the UK, and we just signed a document. This is, sorry about that. A very important document. A little windy out here. Give me that. We just signed it, and it's done. And so we have our trade agreement with the European Union, and it's a fair deal for both. Going to produce a lot of jobs, a lot of income, and we have many other ones coming. But you see the level of enthusiasm is very good. But the relationship that we have is fantastic. So I just want to congratulate you. But Donald, thanks very much. Qué educado el británico, ¿no? Digo porque si a Trump se le caen los papeles, que los recoja él mismo. ¿No les parece? Quiero decir, si al británico se le caían los papeles, ¿ustedes creen que Trump se agachaba a recogerlos? Yo no creo. Trump lo miró como, bueno, recógelos, ¿ah? Yo no me voy a agachar. Tú te ocupas de eso. Así los trata, ¿no? Luego le preguntaron si había hablado telefónicamente con el primer ministro de Israel, Netanyahu, que es muy amigo de él, y dijo claro que sí, y que Israel va muy bien. Have you spoken to Prime Minister Netanyahu? When might you speak to him? I've spoken to everybody. What will you say? Israel is doing very well, as you probably noticed, and I gave Iran 60 days, and they said no, and the 61st you saw what happened. Day 61. So I'm in constant touch. And as I've been saying, I think a deal will be signed, or something will happen, but a deal will be signed. And I think Iran is foolish not to sign one. ¿Se atreverá Trump a descargar la bomba contra la instalación subterránea nuclear de Irán en la localidad de Fordo? Esa bomba se llama penetrador masivo. Israel no la tiene, claro, ¿no? Si no, ya lo hubiera tirado. Solo la tiene Estados Unidos. No hay otro país del mundo que la tenga. Y sus siglas son GBU-57. Y es una bomba que es capaz de hacer muchísimo daño entrando muy profundamente en el subsuelo y destruyendo el búnker muy subterráneo donde Irán tiene el uranio enriquecido, en Fordo. Esa bomba, el GBU-57, penetrador masivo, pesa 30.000 libras. ¿Trump dará la orden de tirarla en Fordo? Vamos a ver. Yo creo que no. Vamos a ver. Le preguntaron a Trump si Estados Unidos va a imponer sanciones a Rusia. Bueno, ya uno puede sospechar su respuesta, ¿no? Él está completamente en contra de imponer sanciones contra Rusia. Él siempre está a favor de la Rusia de Putin.
Apply more sanctions on Russia. The US support that. Well, Europe is saying that, but they haven't done it yet. Let's see them do it first. You told me earlier that you could sanction Russia. Why wait? Why wait to sanction them? Because I'm waiting to see whether or not a deal is signed. Can you guarantee the UK won't be subject And don't to any... forget, you know, sanctions cost us a lot of money. When I sanction a country, that costs the U.S. a lot of money, a tremendous amount of money. It's not just let's sign a document. You're talking about billions and billions of dollars. Sanctions are not that easy. It's not just a one-way street. Habló mínimamente el británico y Trump dijo que Starmer es más liberal que él, o sea, está más a la izquierda que él. Quickly, do you think that Israel can... Is that still proceeding, even if it's sort of what Yeah, we're proceeding with that. It's a really important deal to both of us. I think the President is doing a review. We did a review when we came into government, so that makes good sense to me. But it's a really important... We're very long-time partners and allies and friends, and we've become friends in a short period of time. He's slightly more liberal than I am, to put it mildly. Oh, I stand slightly on the left. But for some reason we get along. We make it work. Muy simpático el británico. Ya regresamos. Luego el sábado, Trump cumplió 79 años y organizó un inmenso, carísimo desfile militar que costó $45 millones. Los estadounidenses no suelen ver desfiles militares en su capital. El último fue en 1991 por el fin de la Guerra del Golfo. Pero Trump deseaba hace tiempo un espectáculo así y lo ha celebrado cuando el ejército cumple 250 años y el día en que él cumple 79. Eso ha indignado a los que creen que es un capricho. Durante horas los televisores han mostrado un país partido en dos. A un lado el desfile presidido por Trump, al otro las protestas en su contra. En ciudades de todo el país denuncian que Trump gobierna como un rey, abusando de su poder. Esta profesora lamenta las redadas en busca de indocumentados. Dice que las familias de sus alumnos son migrantes y que trabajan y pagan más impuestos que los millonarios. El gran peligro es que Trump trate de politizar al ejército, que en este país ha sido históricamente muy profesional y muy independiente, ¿no? El desfile, en cambio, encontramos sobre todo a simpatizantes de Trump, como este hombre que cree que lo ha enviado Dios. O este militar retirado combatió en Afganistán junto a los aliados europeos, pero ahora dice que ya no le gusta Europa, que está invadida por los migrantes. Han sobrevolado aviones de la Segunda Guerra Mundial, han desfilado los tanques. Mientras tanto, la guerra se agrandaba en Oriente Medio y Estados Unidos lloraba un asesinato político, la muerte a tiros de una congresista y su marido. Pero Trump no ha hablado de eso. Ha elogiado al ejército y a él le ha encantado el cumpleaños feliz. Y cuando entraban el secretario de Defensa, el vicepresidente y el propio Trump los recibían como monarcas. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary of Defense, the Honorable Pete Hegseth. Ladies and gentlemen, the Vice President of the United States, J.D. Vance, accompanied by the Second Lady of the United States, Usha Vance, and their 3 children. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady Melania Trump. Ya regresamos. Para terminar, mucho cuidado con politizar el ejército en Estados Unidos. The thing that really got me to go out was, I think it was Tuesday. Trump gave a speech at Fort Bragg for the 82nd Airborne, and he came out and dancing YMCA and everything. Everybody's cheering, and then talked about liberating California. All the soldiers are cheering, hood, and all this stuff. That terrified me. That's like one of the scariest things I've ever seen in my life. And that is not how the Army functions. It's apolitical, let alone being used to, crack down on Americans who are the enemy.
protestas callejeras contra los abusos de Trump abusan de un hombre mayor. Israel destruye la televisión oficial iraní. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم Muchas gracias por hoy. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.